¿Recuerdas la época en que la llegada del invierno significaba que no podíamos simplemente correr al supermercado? Antes de los refrigeradores modernos y las tiendas de conveniencia abiertas todo el año, nuestros abuelos y padres tenían que planificar con meses de antelación. Hoy, echemos un vistazo a 10 alimentos vitales que alimentaron a las familias durante los inviernos más duros. 1. Quesos duros, hard cheeses. Primero hablemos de los quesos duros, esas ruedas de queso dorado que solían ser tesoros en la despensa de cada familia. Antes de la refrigeración, los quesos añejos y bien curados como el cheddar o el suizo eran una fuente esencial de nutrición para superar el invierno. Se envolvían cuidadosamente en tela, se cubrían con cera de abeja y se almacenaban en un lugar fresco para que pudieran durar intactos durante meses de frío. Cuando la leche fresca escaseaba en la estación fría, estas rebanadas de queso eran la fuente más valiosa de proteínas y calcio para toda la familia. Se apreciaba cada trozo pequeño, rayándolos en sopas calientes o poniéndolos en sándwiches para añadir riqueza. El largo proceso de curación hacía que su sabor fuera intenso y robusto. Un poco era suficiente para realzar una comida sencilla. No era solo comida, sino la culminación del trabajo arduo del verano para ahorrar para los fríos meses de invierno. ¿Recuerdas la sensación reconfortante de disfrutar ese sabor rico y distintivo junto al fuego en los días de nieve? 2. Carne salada, salted meat. A continuación, la carne salada, un plato que demuestra que la sal era tan valiosa como el oro en la cocina de antaño. Para sobrevivir a los largos inviernos sin carne fresca, nuestros abuelos cubrían la carne de cerdo, res o caza con sal gruesa para extraer toda la humedad. Este proceso creaba un ambiente seco, donde las bacterias no podían sobrevivir, permitiendo que los trozos de carne mantuvieran su calidad durante todo un año sin necesidad de refrigeración. Los trozos de carne a menudo se ahumaban, se colgaban en la despensa, desprendiendo un aroma característico y seductor. Antes de cocinar, la ama de casa remojaba la carne en agua para reducir la salinidad y luego la usaba para cocer a fuego lento con frijoles o estofar verduras. Solo un poco de carne salada era suficiente para hacer que una olla de sopa de invierno fuera mucho más sabrosa y rica en energía. Esta era realmente una fuente de proteínas que salvaba vidas, ayudando a mantener la salud de la familia durante los meses más duros. ¿Todavía recuerdas el olor a humo de la cocina mezclado con cada fibra de carne salada en esas cenas de invierno de antaño? 3. Verduras encurtidas, pickled vegetables. Y por supuesto, ¿cómo olvidar las verduras encurtidas? Si alguna vez probaste una rodaja de pepino encurtido del frasco de tu abuela, sabrás que no se parecía a nada comprado en la tienda. Era todo un arte transmitido a través de generaciones. No solo pepinos, sino también zanahorias, remolachas, cebollas y repollo se conservaban de esta manera. Se sumergían en una mezcla de vinagre, sal y especias. Cada familia tenía su propia receta secreta. Algunas añadían eneldo y ajo, otras usaban semillas de mostaza. La acidez picante del vinagre era el escudo que impedía el crecimiento bacteriano, permitiendo que las verduras se usaran durante todo el invierno. Pero no eran solo para almacenar. Proporcionaban probióticos esenciales que ayudaban a la digestión cuando los alimentos frescos escaseaban. Y lo que es más importante, aportaban una variedad de sabores muy necesaria a las comidas de invierno, que a menudo eran muy monótonas. ¿Todavía recuerdas ese sabor agrio y crujiente que despertaba todos los sentidos en esos días fríos? 4. Chucrut fermentado, fermented sauerkraut. Y por supuesto, no podía faltar el chucrut fermentado, un plato humilde pero una verdadera potencia nutricional. Durante los largos meses de invierno sin verduras frescas, este plato era el arma secreta para prevenir enfermedades como el escorbuto. El proceso de hacerlo era todo un ritual. El repollo fresco cosechado a finales de otoño se cortaba finamente, luego se salaba capa por capa en grandes tinajas de cerámica. La sal extraía lentamente el agua del repollo, creando una solución de salmuera natural. Luego, en la oscuridad de la despensa, ocurría la magia.
Las bacterias beneficiosas trabajaban silenciosamente, convirtiendo los azúcares en ácido láctico. Después de varias semanas de espera, el resultado era un plato con un sabor agrio y fresco, crujiente, no solo delicioso, sino también extremadamente rico en probióticos, bueno para el sistema digestivo que tenía que trabajar duro en invierno. Se usaba como guarnición, se añadía a las sopas o se cocinaba con carne de cerdo para una cena abundante. ¿Todavía recuerdas el sabor ligeramente agrio y el divertido crunch al masticar ese chucrut crujiente? 5. Pescado enlatado. Canned fish. Cuando los ríos se congelaban y no se podía pescar pescado fresco, las latas de pescado eran una fuente esencial de ácidos grasos omega 3. Pescados como el salmón, la caballa, las sardinas y el arenque se conservaban cuidadosamente. Muchas familias costeras enlataban lo que pescaban, mientras que las del interior dependían de las variedades compradas. Lo interesante es que el pescado a menudo se enlataba con los huesos, y esos huesos blandos eran una fuente inestimable de calcio. Este alimento rico en proteínas no era solo para comer de inmediato. Se mezclaban en guisos, se hacían pasteles de pescado fritos o a veces se comían directamente de la lata. Y por supuesto, nada se desperdiciaba. El valioso aceite de la lata de pescado nunca se tiraba. Se usaba para cocinar o se mezclaba con el alimento para el ganado. Era una apreciación de los recursos hasta el más mínimo detalle. ¿Todavía recuerdas el sabor rico y salado del mar encerrado en esas pequeñas latas de pescado que calentaron tantas comidas de invierno? 6. Verduras de raíz, root vegetables. Y por supuesto, las bodegas de raíces eran los héroes silenciosos de la supervivencia invernal. Recuerda ese espacio mágico, una bodega subterránea que siempre estaba fresca, manteniendo la temperatura y la humedad perfectas. Zanahorias, patatas, remolachas y nabos. Estos eran los pilares del invierno. Se cosechaban a finales de otoño. La tierra seca se cepillaba cuidadosamente, pero nunca se lavaban, ya que la humedad causaría putrefacción. Se enterraban en arena, acerrín o periódicos, un método simple pero sorprendentemente efectivo. Estas raíces proporcionaban carbohidratos y nutrientes esenciales. Eran la columna vertebral de todos los guisos y sopas calientes, que nos calentaban desde dentro. Eran un testimonio de paciencia, verduras cosechadas en octubre que podían permanecer frescas y crujientes hasta marzo. ¿Todavía recuerdas el distintivo olor a tierra húmeda al abrir la puerta de la bodega? Un aroma de abundancia y seguridad durante todo el frío invierno. 7. Tomates enlatados, canned tomatoes. Quizás ningún alimento almacenado era tan versátil y aportaba tanta vitalidad como los tomates enlatados. Durante los grises meses de invierno, eran estos frascos de vidrio de color rojo rubí los que aportaban acidez y brillo a las comidas. El proceso de prepararlos era meticuloso. Los tomates debían escaldarse, pelarse y luego enlatarse enteros, triturados o cocinados en salsa. Cientos de frascos se alineaban ordenadamente en la despensa, como gemas preciosas. Eran el alma de las salsas para pasta, la base de sopas y guisos. Al abrir un frasco, parecía que todo el sabor del verano inundaba la cocina. Más allá del sabor, proporcionaban vitamina C y licopeno esenciales, apoyando la salud cuando el frío siempre acechaba. Los tomates eran tan valiosos que las familias a menudo cultivaban más que cualquier otra verdura solo para conservarlos. ¿Todavía recuerdas el aroma intenso que se extendía por toda la casa cuando mamá abría un frasco de salsa de tomate casera? 8. Mermeladas caseras, homemade jams. ¿Y cómo no mencionar esos frascos de mermelada casera, brillantes como joyas, que aportaban una dulce consolación al invierno? Fresas, frambuesas, uvas y manzanas, todos los sabores del vibrante verano se condensaban. El proceso de hacer mermelada era un arte que requería precisión, equilibrando perfectamente las proporciones de fruta, azúcar y pectina para lograr la consistencia deseada. El azúcar en este caso no solo endulzaba, sino que también era un conservante natural
creando un ambiente donde las bacterias no podían sobrevivir. Estos frascos de mermelada no eran solo para el pan tostado de la mañana. Se mezclaban en tazones de avena caliente, se usaban como relleno para pasteles, o incluso se combinaban con vinagre para crear un glaseado brillante para platos de carne. El dulce concentrado de la mermelada proporcionaba una fuente instantánea de energía durante los meses fríos, cuando nuestros cuerpos tenían que quemar más calorías solo para mantenerse calientes. Cada frasco de mermelada abierto era un dulce recuerdo del verano pasado. ¿Todavía recuerdas el aroma afrutado que se extendía por toda la cocina mientras la olla de mermelada se cocinaba a fuego lento? 9. Frijoles y lentejas secos, dried beans and lentils. Y por supuesto, no se pueden dejar de mencionar los frijoles y lentejas secos, esos caballos de batalla silenciosos que llevaron la nutrición durante todo el invierno. Se cultivaban y cosechaban cuidadosamente en verano. Luego se secaban y almacenaban en sacos de tela o tinajas de cerámica. Estos alimentos ricos en proteínas podían durar casi indefinidamente siempre que estuvieran protegidos de la humedad y los insectos. Eran la base de comidas abundantes, pero increíblemente económicas. Recuerda esas ollas de frijoles guisados ricos, a menudo cocinados con un poco de carne de cerdo salada o hueso de jamón, para crear una comida abundante para toda la familia a bajo costo. Y nada se desperdiciaba. Incluso el nutritivo caldo de los frijoles nunca se tiraba, sino que se guardaba como base para sopas. Estas humildes y pequeñas legumbres eran una fuente constante de proteínas y energía, ayudando a las personas a superar los días de trabajo duro en el frío. ¿Todavía recuerdas el aroma de la olla de frijoles guisados hirviendo a fuego lento en la estufa? 10. Verduras enlatadas, canned vegetables. Finalmente, hablemos de las verduras enlatadas, una tarea tan esencial como respirar en aquel entonces. Cada verano, las familias se reunían en cocinas calurosas, el vapor subiendo de ollas gigantes, mientras procesaban bushels de verduras frescas. Guisantes, maíz, judías verdes y tomates eran las opciones más populares. Este proceso era laborioso, pero increíblemente importante. Las verduras se escaldaban, se envasaban en frascos esterilizados y se procesaban en una olla de agua hirviendo. Estos coloridos frascos se alineaban ordenadamente en los estantes de la despensa, pudiendo conservarse durante varios años si se mantenían en un lugar oscuro y fresco. No eran solo alimentos almacenados, eran una garantía de salud. Las vitaminas y minerales retenidos a través del proceso de enlatado eran la línea divisoria entre un invierno saludable y la enfermedad. Así es como nuestros abuelos traían todo el jardín de verano al corazón del frío invierno. ¿Todavía recuerdas el momento de abrir un frasco de judías verdes, viéndolas aún verdes y crujientes como recién cosechadas? Gracias por acompañarnos en este breve viaje por la memoria. No era solo comida, era un legado. Si te ha gustado este video, pulsa el botón me gusta para compartir los recuerdos y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias nostálgicas.